Libro de Crónicas, capítulo 5 y versículo 1 en adelante. Así dice, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dice: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Versículo 6 dice: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Versículo 13: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Vamos al capítulo 6, versículo 13 y 14. Añade más, dice: porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Y vamos ahora, finalmente, capítulo 7, reseña general. También entonces en capítulo 7, versículo 1, dice: cuando Salomón acabó de orar, ya vamos al versículo 5, dice: y ofreció, dice, el rey Salomón en sacrificio 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios. Y dice que, versículo 10, que todo esto fue el día 23, dice 23 días del mes séptimo. Envió al pueblo, dice, a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Versículo 19: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Hasta ahí la lectura. Señor, gracias, amado, quédate entre nosotros y date por entero como en esa cruenta cruz. Señor, te comeremos como pan del cielo que eres, Señor, y beberemos de tu bien como agua que destilan, Señor, tus cielos hoy para nosotros. Amado, gracias te damos. Acobíjanos bajo tu manto de gloria, de poder, del Espíritu Santo derramado y derramándose más en este lugar y haciendo maravillas y milagros, Señor, mientras ya mismo esta palabra como espada está cortando en los aires
está libertando cautivos, Señor, tú estés obrando maravillas, sanidades y prodigios aquí y como aquí a la distancia. Y lo imposible sea hecho posible. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, tomen asiento. Y tenemos que tomar esto un poco, como decíamos hoy, a modo de estudio, casi que no solamente palabra de prédica, sino también estudio. Estamos aprendiendo más de Dios, estamos conociendo en profundidad, pretendemos alcanzar un conocimiento entonces más vasto y más profundo de aquello que hemos entendido ya desde ayer, que es voluntad de Dios desde siempre, desde el Génesis hasta lo último, inspiración de la Biblia y por siempre y estos días también, y es que yo quiero, dice, amado, que tú seas prosperado en todas las cosas. Con esa introducción arrancamos ayer. Y yo, dice eso, el gran yo soy, ¿no? Y amados somos nosotros, y tú sos vos, y yo soy yo, para Dios hacer blanco en nosotros. En ese su gran propósito de que tú y yo y todos, sus amados, seamos prosperados en todas las cosas. Y a veces nosotros somos los que hemos reducido este tema a 2 o 3 cositas nada más. Pero basta ver la amplitud de lo que Dios habló ayer, y si no estuviste, escuchalo, lo podés seguir escuchando lo que Dios habló ayer a través de Radio América, Más que Vencedores. Está publicado también en la página de Facebook, como ya decíamos. Y se amplía muchísimo más ese espectro de bastos, muchos más colores de cosas y de áreas en las cuales Dios quiere ser vastamente nuestro proveedor de una vida próspera en todo. Él vino para darnos vida próspera, vida en abundancia. Y como decíamos, nosotros a veces somos los que reducimos las cosas y hacemos de esto de un monoambiente casi. Y nos parece que esto es tan reducido como en verdad no lo es. Y hoy viajamos un poquito en el tiempo, nos dejamos atrás el libro de Génesis, como ayer se estuvo tratando, y nos vimos ahora unos siglos más adelante. Pero Dios permanece siendo el mismo. ¿Cuántos dicen es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos? De repente entra ahora en escena un Salomón, una persona individual como vos y yo somos, sobre la cual Dios quería cumplir este gran propósito también, que él como su amado también fuese prosperado en todas las cosas. Y ayer vimos lo que vimos, pero hoy empezamos a ver que este Salomón, que habría de ser un terrible próspero de Dios, era un enamorado de Dios y por ende era un enamorado de las cosas de Dios y del templo de Dios. ¿Cuántos dicen, el Señor me tiene locamente enamorado? ¿Y cuántos dicen, y yo amo las moradas de Dios también? Hermanos, si vos amás a Dios, por ende vas a amar la obra de Dios y más vas a amar las cosas de Dios. Como Salomón era un hombre íntegro en esto, era un hombre ocupadísimo con 1000 cosas, tenía un reinado en el cual él reinar, una nación sobre la cual él juzgar, y sin embargo él era un hombre que tenía su corazón latiendo en las cosas de Dios. Realmente al leer todo lo que leímos nos dimos cuenta de la insistencia que había en esta lectura que hemos metido dentro de nuestras entrañas, ¿no? Porque así leemos, ¿no? Como quien recibe de Dios. Nos dimos cuenta la mucha insistencia que había para recalcar siempre lo mismo, una y otra vez. Que una y otra vez Salomón, el próspero luego Salomón, era un hombre de templo. Era un hombre, primariamente, capítulo 5, lo primero que leíamos, era un hombre de tareas en el templo. En realidad a él le fue dejado todo para hacer. David quiso hacer el templo y Dios no se lo permitió. Le quedó toda la tarea a Salomón. A veces nosotros nos quejamos por lo mucho que hay para hacer y es más lo que está hecho que lo que falta hacer. Y la verdad, hermano, que Salomón tenía todo para hacer, pero ni ahí ni un ápice de queja, sino que por el amor que él tenía por su Dios, no le costó nada hacer el terrible templo que hizo para Dios, aunque lo hizo desde la base y de los cimientos mismos. Hizo una obra acabada en hermosura. Era un hombre
que estaba dedicado y dedicadísimo a la obra de Dios, es que se puede particionar la vida y darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Decirle que tengas más cerca, decirle claro que sí que se puede. Y no solo que se puede, se tiene que hacer eso. Salomón, con todo el reinado que tenía, se ocupó de esto. Se ocupó de, como dice literalmente y enfáticamente en el versículo 1 del capítulo 5, de toda la obra, de toda la casa. Ayer terminaba el culto y hablaba alguien conmigo y me decía, yo no sé si hacer esa tarea porque yo no sé si estoy llamado para esa área de la iglesia. Y yo le digo, mirá, no solo vas a hacer lo que tengas el llamado de hacer por amor a Dios y a la casa de Dios, vas a hacer lo que te venga a la mano. ¿Cuántas veces yo le decía como pastor, a veces agarro un cable y hago un poco de electricidad o miro los pisos y hice algo para limpiarlo limpio? Y tantas tareas uno hace y no importa lo que uno haga, cuando lo hace para Dios, lo hace con felicidad del alma, con alegría. Y hay un Dios que está notando eso en el cielo. Hay un Dios que cuando tuvimos la jornada que tuvimos, ¿te acuerdas, Antonio? Hace unos sábados atrás, y estuvieron muchos hermanos haciendo tareas acá, el Señor tomó nota. El Señor puso eso como una deuda a pagar. Y Dios no es deudor de nadie. ¿Sabes que Salomón entonces, dice, hizo toda la obra de la casa de Dios, todas las cosas que habían para hacer? Pero además metió cosas de valor adentro de la casa de Dios. Todo lo que aún su padre David había dedicado. Mirá, qué cosas de plata, de oro, utensilios, para conformar así un tesoro de Dios. Es decir, se agarraron riquezas de afuera y se trajeron adentro de la casa de Dios. ¿Vos te crees que eso Dios no lo estaba viendo? Dios estaba apuntando, y no a lo ancho para pagar a lo largo, Dios se apresura para poner por obra su recompensa. Salomón era un enamorado, no solamente de las tareas, porque está bueno hacer tareas, y hoy yo entré y acomodaba los bancos, y el que me miraba decía, este está más loco de lo que pensé, ¿no? ¿Por qué le importa tanto alinear los banquitos y tenerlos? Porque es la casa de Dios. Y si hoy un día de mucha gente o de poca gente, Dios está mirando este lugar. Pero más allá de eso, que son tareas, pero no te quedes solo con la tarea. Sé como Salomón, que después llegó un momento más espiritual, versículo 2, el momento de traer la presencia de Dios a la casa de Dios, traer el arca. Y por eso que recién también decíamos, oraste, ¿verdad? Para venir a esta reunión, te preparaste de antemano, preparaste el momento, la ocasión, el ambiente espiritual, seguramente que sí. Porque nosotros somos como Salomón, que en definitiva nos va a dar un resultado de tremenda prosperidad de Dios. Somos gente que queremos traer el arca a la casa de Dios. Queremos traer la presencia de Dios a los cultos. Para eso tenés que orar, para eso tenés que ayunarte, tenés que poner flaquito como el pastor, mirá. Tenés que meterte en las cosas de Dios, en ese ahora más importante cometido, y es lo concerniente al arca, lo concerniente a la presencia de Dios. Él no se quedó solo en tareas, no te quedes solo en tareas, no vayas y vengas y subas y bajas y hagas cosas y nada más, porque eso es apenas lo primero, pero lo segundo, lo más importante, y es mover presencia de Dios para su casa. Y para eso, el rey Salomón, lo vemos ahora, versículo 6, con toda la congregación. Eso es lo lindo y es lo que a Dios le gusta también, que vos como rey y reina que sos, vengas y estés con todos nosotros, con todos los demás, con toda la congregación. Él puede decir, yo soy rey y los otros no, pero no hay diferencia en ese momento. Cuando somos lo que somos, y lo que somos pueblo de Dios, lavados con la mismísima, preciosísima sangre de Cristo, hermano, no hay diferencia entre nosotros, no hay